Hola, como siempre, bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. Y en el día de hoy, pues les voy a hablar o le voy a contestar a este amigo mío, o paciente, bueno, ya con tanta familiaridad, este paciente Íñigo que me preguntaba el por qué y en un momento determinado pues yo puedo hasta cambiar de actitud respecto a cómo yo puedo tratar a una persona. Y como siempre, lo más importante, o para mí al menos es muy importante en muchos aspectos o en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Que es saber alguna cosa o saber el estado general, pues tanto si estás hablando profesionalmente, pues tener el diagnóstico lo más correcto como una situación general del paciente y lo que le puede afectar. Así como pues ves a un vecino y saber por lo menos cómo está, pues para no pedirle fuego o no pedirle sal o aprovechar el momento, pues para más adecuado, pues para dar una circunstancia o que sea una circunstancia por lo menos pues lo más agradable, ¿no? En ese sentido es saber las cosas, ¿no? Entonces, en un sentido, pues hablando un poco profesionalmente, pero vamos, reflejándolo también pues para que intentar explicar lo que queremos hacer hoy, bueno, pues saber las cosas como una forma de un estado general de una persona, ¿no? Entonces, muchas veces te haces la idea de un paciente o una situación, o traspolemos a cualquier situación, y por a lo mejor un pequeño detalle, pues quizá la estrategia, digamos, pues para llevar a buen puerto lo que queramos hacer, pues por ese pequeño detalle, pues quizá muy sutil, pues cambia la estrategia y toma un rumbo o una dirección completamente distinta, ¿no? Entonces, en este día, luego estuvimos hablando, tomando café, la cuestión fundamental o ese pequeño matiz me lo dio su voz, ¿no? Entonces, claro, con la voz, pues todos los bichos de este mundo, bichos, todos los animales, incluido el hombre, pues se comunican como mínimo por esa emisión de esos sonidos, y la diferencia es que, bueno, los animales pues emiten algunas vibraciones y es por lo que se van comunicando, ¿no? Tanto de emisión como de recepción. La diferencia es que el único animal que se puede comunicar, aparte de la voz, es articular esa voz por medio de esa emisión de las palabras, ¿no? Y siempre hemos dicho que esa palabra muchas veces es, digamos, cómo se plasma el sentimiento del corazón, ¿no? A través de esa lengua, como decíamos, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo esos órganos tan distintos pues ya están comprometidos directamente con algún órgano interior y por supuesto tienen mucho que ver o dependen mucho del estado de algún órgano interior, como hemos dicho, ¿no? Entonces, en una persona que se puede emocionar, por ejemplo, pues llega incluso a no articular bien las palabras o quedarse bloqueado o incluso tartamudear, ¿no? O una persona que tiene algún problema en vientre inferior, como decíamos, incluso pues puede tener problemas en esa emisión. Pero en conjunto y en general, pues vamos a detallar un poquito, como explicaba, es que hay dos tipos de personas o dos grandes grupos, digamos, ¿no? Un grupo de constitución de hombres o mujeres, me da igual, hombres vamos a hablar, de que son del grupo metal, o como digamos aquellas personas pues cuyos órganos principales son muy energéticos y sin embargo pues tienen poco material, son más o menos delgaditos, ¿no? Son atléticos, y el timbre de la voz nos suena como a metal, una sensación de como voz más de pito, y hay otro gran grupo, los del grupo madera, donde se gobierna más, tienen más material, pero son menos energéticos y dan una sensación o un timbre, digamos, un poco más apagado, más, digamos, quizás un poco más orgánico, ¿no? Entonces, en conjunto, nos podemos imaginar que el cuerpo en un momento determinado, si está equilibrado, el tono de la voz para ser de una forma natural, sana, pues imaginemos que no puede ser como si fuese una orquesta, que los 40 miembros o los 100 miembros de esa orquesta pues todos fueran sonidos metálicos, ¿no? Todos los aparatos y todos los instrumentos fueran metal, pues eso sería como, nos pondría incluso pues una sensación nerviosa, ¿no? O
que fueran todo instrumentos madera, ¿no? Digamos, pues oboe, una flauta, pues algo, un sonido más armonioso, pero al final quizá nos acabase aburriendo, ¿no? Entonces la voz en ese sentido no es otra cosa que en cualquier momento ya va a reflejar, es un dato más de tantos que hemos ido hablando, de la sensación que puede dar al exterior, es otra comunicación más hacia el exterior, tanto de los sentimientos, pero también el estado de una persona. Entonces, a ti, querido Íñigo, pues en un momento determinado, pues hacemos unas sesiones y vas mejorando, o te vas quedando más o menos un poco igual de pachucho, pero en un momento determinado esa voz ha cambiado, o a mí al menos me lo parece, Entonces evidentemente está exclusivamente bajo mi autoridad, en el mejor sentido, de que yo cambie esa estrategia rápidamente, y ese pequeño matiz es el que en un momento determinado yo lo comprenda, tenga la suerte de comprenderlo, de intentar, o en este caso conseguir el mensaje que me estás dando sin darte cuenta de cómo estás de armonizado, o qué teclita hay que tocar para que esa voz sea armoniosa y no suba un timbre muy alto, o nos quede como un sonido un poco más pachucho, ¿no? Independientemente de la palabra. Todo eso ya es importante, y es importante porque el llegar a afinar esa voz, o el llevar esa voz a su tono ideal, a su tono natural, por supuesto que eso ya es podemos decir, una empresa de muchísima envergadura. Desafortunadamente pues no se puede medir, porque cada persona pues tiene su propio tono de voz, que lo da su estado sano de cada uno de los órganos, o es el conjunto de sensaciones que vienen reflejadas por esa emisión y es con la que se comunica con los demás, pero eso no se puede medir con ningún aparato, su estado ideal, al igual que tampoco, a diferencia de que podemos medir pues cualquier análisis de sangre, y nos va a dar más o menos pues un cómputo donde se puede, digamos, medir, entre comillas, una situación más o menos interna de su propio cuerpo, ¿no? Bueno, entonces, evidentemente, solamente la voz, pues ahí nos puede reflejar muchísimas cosas, ¿no? Como decíamos, independientemente de esos dos grandes grupos que hemos hablado, ¿no? Así es que podemos oír, otra cosa es escuchar, ¿no? La diferencia entre oír, bueno, pues lo recibimos por los oídos, y pues también, pero entender quizá muchas veces lo que se nos está diciendo, ya como acupuntores o como médicos, eso ya es un poco más sutil, entonces ya hay algo cambia, incluso a ti te parecerá, a ustedes les parecerá que cuando hablamos por teléfono y hablamos a muchísimos cientos o miles de kilómetros, incluso podemos saber el estado, si se conoce a una persona, el estado que tiene, el estado emocional, no ya, bueno, incluso físico también, ¿no? El que sea algún otorrino muy avezado, que a esta persona le está pasando, no solamente en las cuerdas vocales o en la laringe, que es de donde sale la voz, digamos así, no de donde procede quizá, ¿no? Aquí queremos hacer la diferencia de que una cosa es de donde sale la voz, de ese aparato de la laringe, otra cosa de donde procede, que es donde vamos, ¿no? De tal manera que muchas veces esa voz nos da una sensación como de miedo, o recibimos algún tono que nos está explicando o nos está diciendo que esta persona que nos ha emitido su voz pues tiene miedo, y automáticamente tenemos que decir que habrá un pequeño desequilibrio, o nos da la pista para ir hurgando en el estado de sus elementos agua, en el sentido sobre todo vejiga y riñones, al igual que cuando ponemos o escuchamos una voz con muchísima emoción, pues no ya las palabras, sino ese tono de voz, pues vemos mucha emoción, pues ya podemos decir, bueno, este hombre es que está muy nervioso, o este hombre pues ya hay que hurgarle un poco en cómo está el estado de su corazón respecto a sus pulmones en ese sentido, por ejemplo. O cuando tenemos la sensación de unas voces pues más o menos melosas o más o menos melancólicas, ya tenemos que ir pensando un poco en
recoger esa información para que nos informe con otros más pequeños detalles sobre su estado de bazo o su estado de estómago, fundamentalmente estómago, o cuando nos dan esa sensación de una voz enrabietada, ¿no? Entonces esa alteración que puede tener en su hígado, en ese sentido, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que es muy importante el llegar a poder entender en conjunto a esa persona, pues claro, cuando llega, ¿no? Muchas veces, o ya dijimos en otra ocasión que, bueno, pues vemos una persona y solamente por su aspecto físico, con la primera radiografía que se nos queda plasmada en la retina, pues ya vemos cómo está peinado, cómo viene arreglado, pues una mujer si viene pintada o no, pues cómo es su constitución o la primera impresión que nos da, y luego ya pues vamos haciendo pequeñas preguntas o dejamos con toda la tranquilidad que se vaya explayando para ya hacernos con ese pequeño organigrama general, y ya vamos a ir viendo pues cómo está cada uno de sus órganos en conjunto, ¿no? A ver cómo está toda esa banda musical, ¿no? Cómo está, si hay un tono que está más aumentado y cuál está un poco más pachucho. Entonces, de acuerdo a con nuestra imaginación, ¿no? Y recolectando un montón de otros datos, pues ya vemos cómo sería su tono de voz, y entonces ya cómo saber cómo sería, digamos, su propio estado general o su estado ideal, y transmitido precisamente por esas vibraciones o esa emisión de esos sonidos, ¿no? Entonces, una cosa, siempre hemos dicho que, bueno, cuando hablamos con esta persona o con cualquier persona, pues, bueno, quizá con las palabras o con el entendimiento de las palabras, quizá en ese sentido, pues, se nos puede engañar, o yo puedo engañarle o engañarte a ti, pues yo te cuento un cuento, con una serie de palabras más o menos bonitas, o de una forma pues bastante convincente, y te puedo engañar precisamente con esa retahíla de palabras, ¿no? Haciendo una pequeña conversación. Pero lo que es muy difícil es bueno, que yo te pueda engañar ya con el tono de mi voz, Entonces eso puede incluso cambiar en unos minutos, ¿no? Yo puedo tener cualquier emoción, me puede atacar en ese sentido, y digamos atacar, o se me puede imprimir en el cuerpo, automáticamente el tono de mi voz ya cambia. Si normalmente tenía un sonido pues timpánico, como muy metal, pues se me puede cuajar, digamos así, y dar ya una sensación o emitir un sonido, digamos, un poco más madera, un poco más bajo, ¿no? Un poco más atontado en ese sentido. Entonces, por eso digo que eso es muy difícil, que no solamente hay que saber escuchar las palabras, sino cómo se van diciendo esas palabras. Y eso seguramente es con lo que va a dar con la tecla, ¿no? Muchas veces, poniendo otro ejemplo, decir muchas veces que hay personas, o nos ha pasado muchas veces, ¿no?, que ponen una cara y quieren dar una cara relajada, como no expresar demasiado, que no se quieran descubrir, en el sentido de, bueno, poner una cara como de mus, ¿no?, o de jugador de póker. Y sin embargo, pues hay pequeños matices, pues un pequeño tic en el ojo, o pues, cuando cualquier cicatriz o cualquier pliegue de la piel se ve un poco más agudizado, o incluso cuando nos quedamos mirando esa cara, pues los tonos de color pues cambia. Entonces, aunque la cara en conjunto una persona quiera estar dando una sensación, o intentar crear una sensación en la persona que tiene enfrente, pues esas pequeñas cosas, esa emisión de las sensaciones desde el interior hacia el exterior por parte de muchos órganos, pues eso ya le va a delatar si uno está un poquito avispado en ese sentido. O al igual que, bueno, pues cuando nos vamos a sentar, muchas veces vemos a un paciente y en la forma en que se sienta,
pues ya si se sienta en el borde de la silla o está moviéndose continuamente, o por mucho que voluntariamente quiera dar una sensación de tranquilidad o incluso de menos enfermo, pues el conjunto de muchos detalles pues le va a dar o ya nos va a informar a nosotros, si estamos un poco concentrados, de por dónde van a ir los tiros, dónde vamos a ir a ese diagnóstico, sencillamente pues para su propia ayuda, ¿no? Entonces muchas veces dicen o nos decían que la persona al dormir o al estar descansando, más o menos con los sentidos, digamos, un poco apagadillos o descansando, pues es cuando más sincera es, o nos está diciendo o nos está hablando del estado de verdad que tiene en conjunto de todos los órganos.